A ver, imaginen esto por un momento. Tienes un sistema legal con 29 leyes laborales distintas. Un montón. Algunas son verdaderas reliquias, de casi un siglo, de la época colonial británica. Ahora de repente todo ese laberinto se derrumba y es reemplazado por solo 4 códigos. ¿Solo 4? Y esto no es un ejercicio teórico, ¿eh? A partir del 21 de noviembre de 2025, esta va a ser la nueva realidad para cientos de millones de trabajadores en la India. Hoy vamos a meternos de lleno a entender esta transformación. Para analizarlo, tenemos sobre la mesa comunicados oficiales del gobierno, análisis financieros y artículos de expertos que ya estuvieron desmenuzando todo el cambio. La misión es simple: entender qué significan estos nuevos códigos, Exacto. por qué se habla de un momento histórico y, sobre todo, cómo cambian las reglas del juego en una de las economías más grandes y complejas del mundo. Es que la palabra laberinto que usaste es perfecta. El sistema antiguo era fragmentado, increíblemente complejo y, bueno, en muchos sentidos ya no respondía a la realidad del siglo XXI. Estaba obsoleto. Totalmente. El objetivo de esta reforma es modernizar, simplificar y, en teoría, alinear a la India con tendencias laborales más globales. Se busca, según los propios documentos oficiales, empoderar tanto a los trabajadores como a las empresas. De acuerdo. Entonces vayamos al grano. Si tuviéramos que explicarle a alguien en un par de minutos qué es lo que cambia fundamentalmente, ¿por dónde empezamos? ¿Cuáles son esos pilares de la nueva estructura? Hay varios, pero empecemos por uno que suena simple, pero que tiene un impacto profundo. La formalización. ¿Formalización? Sí. A partir de ahora, es obligatorio que todos los trabajadores, sin excepción, reciban una carta de nombramiento, un documento que certifique su empleo. O sea que ya no es solo un papel, es la llave de acceso al sistema formal. De repente millones de personas que vivían en la informalidad, con puros acuerdos de palabra, ahora tienen una prueba de ingresos. Exactamente. Se acaba la ambigüedad. Y con eso pueden, como dices, pedir un crédito, alquilar. Claro. El segundo pilar es la universalización de derechos. Y aquí el cambio es enorme. Antes, el salario mínimo solo aplicaba a ciertas industrias que el gobierno listaba. ¿En serio? O sea que era una especie de lotería legal dependiendo de dónde trabajaras. Así es. Si tu sector no estaba en la lista, legalmente no tenías derecho a él. Ahora ese derecho se vuelve universal. Todos los trabajadores del país, sin importar el sector, tienen derecho legal a un salario mínimo. Se establece un suelo para todos. Un suelo. Se crea una base, un salario mínimo nacional de base, y ningún estado puede fijar un salario mínimo por debajo de esa cifra. Eso sí que es un cambio de paradigma. Pasamos de una cobertura selectiva a una red de seguridad para todos. Me imagino que la seguridad social también se ve afectada. Drásticamente. Y aquí es donde la reforma se vuelve muy ambiciosa. La cobertura de seguridad social se expande para incluir a grupos que siempre estuvieron fuera. Como los gig workers. Justo, los trabajadores de plataformas, los gig workers. Hablamos de acceso a fondos de pensiones, seguros de salud. Y un detalle interesante, se introducen chequeos médicos anuales gratuitos para los trabajadores mayores de 40 años. Un enfoque en salud preventiva. Y para las empresas, ¿cuál es el gancho? Porque hasta ahora todo suena a más derechos, más costos. La simplificación. Para cualquiera que haya lidiado con la burocracia, esto suena a música celestial. Me imagino. En lugar de tener que hacer múltiples registros, pedir licencias, presentar declaraciones bajo 29 leyes, ahora todo se consolida. Un registro único, una licencia única y una declaración única. 29 filas, 29 sellos, 29 dolores de cabeza. Exacto. Se busca reducir la carga administrativa. Sin duda. Sabes, al leer los documentos, me llamó mucho la atención cómo un término que suena bastante burocrático, gratificación o gratuity, parece ser el centro de una revolución financiera para los empleados. A primera vista no parece tan importante. ¿Qué es lo que lo hace tan clave? Fíjate que lo fascinante aquí es cómo un cambio en una definición puede tener un efecto dominó tan grande. La gratificación es, en esencia, un pago de agradecimiento que un empleador le da a un empleado por sus servicios. Cuando renuncia o se jubila, no. Normalmente sí. El truco y el centro del debate siempre estuvo en cómo se calculaba. Déjame adivinar.
Se calculaba de una forma que no siempre beneficiaba al trabajador. Exacto. En el sistema antiguo, la fórmula se basaba en el salario básico más una prestación por carestía, o DEA. Que es básicamente un ajuste por inflación. Correcto. El problema es que las empresas, para optimizar costos, mantenían ese salario básico artificialmente bajo. Entiendo. Pagaban un sueldo total competitivo, pero lo estructuraban con un básico muy pequeño y un montón de bonos y prestaciones. Precisamente. Los análisis que revisamos muestran que era común que el básico fuera solo un 25 o 35% del paquete total. Al hacer esto, la base para calcular la gratificación era muy pequeña. Y el pago final también lo era. Una jugada contable legal, pero que perjudicaba los ahorros a largo plazo del empleado. ¿Y cómo cambia eso ahora? Aquí está el verdadero giro. El corazón de la reforma financiera para el empleado. La nueva ley redefine el concepto mismo de salario para estos cálculos. Ahora establece una regla muy clara. A ver. Los componentes básicos del salario, o sea, el sueldo base más esa prestación por carestía, deben constituir al menos el 50% de la remuneración total. Espera, ¿el 50%? Eso es intervenir directamente en cómo las empresas estructuran sus pagos. Correcto. Si una compañía te pagaba un bono de productividad enorme, pero un sueldo base diminuto, ahora el gobierno le dice, no, una parte de ese bono ahora cuenta como sueldo fijo para calcular beneficios. ¡Wow! Si las demás prestaciones y bonos superan el 50%, ese exceso se suma al salario para calcular la gratificación. Los análisis financieros lo ilustran perfecto. Tomemos un ejemplo. Vale, un caso práctico. Un empleado con un salario de 1.000.000 de rupias al año y 10 años de servicio. Bajo la ley antigua, con un básico del 35%, su gratificación sería de unas 168.000 rupias. Ahora, bajo la nueva ley, la empresa está obligada a que su básico sea al menos del 50%. Con esa nueva base, su gratificación sube a más de 240.000 rupias. Es un aumento de más del 40%. Es una cifra enorme, pero me pregunto, ¿no genera esto un pánico inmediato en los departamentos de finanzas? ¿Cómo absorben ese costo de la noche a la mañana? Esa es exactamente la otra cara de la moneda. Por un lado, los ahorros para la jubilación de millones de personas van a crecer. Por otro, esto implica que las contribuciones de la empresa a la seguridad social también se calculan sobre esta base más alta. Aumentan sus costos laborales. Exacto. Y para el empleado podría significar que su salario neto mensual disminuya un poco, ya que su propia contribución a esos fondos también será mayor. Claro, más dinero para el futuro, pero quizás un poco menos en el bolsillo cada mes. Ahora, hemos hablado de cambios generales, pero los documentos mencionan que los códigos no son una solución única para todos, ¿cierto? Hay disposiciones muy específicas. Absolutamente. Y esto es crucial para entender el alcance de la reforma. No se trata solo de grandes titulares, sino de corregir problemas muy específicos. Por ejemplo, los empleados con contrato a plazo fijo, los FT. Gente que trabaja por proyecto, algo muy común en el sector tecnológico o de la construcción. Justo. Para ellos, la elegibilidad para recibir esa gratificación que mencionábamos se reduce drásticamente. Antes tenían que cumplir 5 años de servicio. 5 años. 5 años. Ahora, el requisito es de solo 1 año. Y esto es clave, porque muchos contratos de proyecto terminaban, convenientemente, justo antes de los 5 años. Dejando a los trabajadores sin ese beneficio. Se cierra una laguna legal. Una laguna legal que afectaba a millones. Y hablando de grupos en zonas grises, la economía geek. El mayor reto, me imagino. Repartidores, conductores. ¿Cómo se les incluye en un sistema que nunca los reconoció? Por primera vez en la historia de la India, se definen legalmente conceptos como trabajo geek y trabajo de plataforma. Esto, en sí mismo, es un paso gigantesco. Es un reconocimiento formal. Le ponen nombre y apellido. Exacto. Pero no se queda en la definición. Se establece que las empresas agregadoras, las grandes plataformas de transporte o de entrega de comida, ahora deben contribuir entre el 1 y el 2% de su facturación anual a un fondo de seguridad social creado para ellos. O sea, ya no pueden decir, son contratistas, no es nuestro problema. Ahora tienen una responsabilidad financiera directa sobre su bienestar.
tienen una responsabilidad directa. Y otro grupo que ve cambios profundos son las mujeres trabajadoras. Se eliminan muchas restricciones anacrónicas. Por ejemplo, Por ejemplo, ahora se les permite trabajar en turnos nocturnos en todo tipo de establecimientos, siempre que den su consentimiento y la empresa garantice medidas de seguridad. transporte, supongo. Transporte, seguridad adecuada, esto va más allá de lo económico, ¿no? Abre puertas a industrias que eran tradicionalmente masculinas. Completamente. La ley ahora permite explícitamente su participación en trabajos antes vedados, como la minería subterránea o la operación de maquinaria pesada. Es un cambio cultural y legal enorme. Y me imagino que se refuerza lo de a igual trabajo, igual salario. Se prohíbe explícitamente la discriminación de género y se refuerza ese principio que, aunque ya existía, ahora tiene un marco legal más robusto y unificado. Es un intento de nivelar el campo de juego. ¿Hay otros grupos que se beneficien de forma tan específica? Sí, la lista es muy larga. Los documentos especifican protecciones para trabajadores migrantes, garantizándoles portabilidad de beneficios. Para los de la construcción, se exige acceso a comedores y agua potable. Detalles muy prácticos. Muy prácticos. Para la industria textil, se regula el pago doble por horas extra. Incluso se menciona a los trabajadores de medios audiovisuales, como periodistas, que ahora tienen derecho a cartas de nombramiento y pago puntual garantizado. Es un intento muy granular de no dejar a nadie fuera. Hemos hablado de muchos beneficios, de cómo se expande la red de seguridad, pero también mencionamos el aumento de costos para las empresas. Esto me lleva a la pregunta obvia. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué dicen los críticos? La preocupación principal que aparece en casi todos los análisis críticos se puede resumir en dos palabras: seguridad laboral. Advierten que, si bien estas reformas mejoran la calidad y los beneficios del empleo, no necesariamente previenen los despidos. De hecho, algunos argumentan que podrían incentivarlos. Es la clásica tensión económica, ¿no? Si hacer negocios se vuelve más caro, las empresas podrían buscar reducir su mayor costo. La gente. Ese es el argumento. El aumento de los costos directos. Mayores pagos de gratificación, mayores contribuciones. Podría llevar a una reducción de personal, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, que operan con márgenes muy ajustados. Entonces, ¿un beneficio mayor aquí podría significar un riesgo de despido mayor allá? Exactamente. Y hay otro punto de debate muy intenso. La nueva ley eleva el umbral para que las empresas necesiten permiso del gobierno para realizar despidos masivos. Como era antes. Antes cualquier empresa con más de 100 trabajadores necesitaba esa autorización. Ahora ese umbral se ha subido a 300. Lo que en la práctica significa que una empresa de, digamos, 250 empleados, ahora puede despedir gente con mucha menos supervisión estatal que antes. Correcto. Los críticos argumentan que esto facilita los recortes de plantilla. Sin embargo, los defensores de la reforma, y esto lo vemos en otros artículos, contrarrestan este punto. ¿Con qué argumentos? Primero, que 19 estados ya habían hecho este cambio por su cuenta, así que la ley federal solo está estandarizando una práctica. ¿Y segundo? Sí, que el umbral de 100 empleados creaba un incentivo perverso. Muchas empresas se mantenían deliberadamente pequeñas, justo por debajo de 100, para evitar regulaciones. Frenaban su propio crecimiento. Exacto. El nuevo enfoque, dicen, busca cambiar la mentalidad de protección del empleo a protección de la empleabilidad. La idea ya no es tanto garantizar que nadie pierda su trabajo, sino asegurar que, si lo pierde, tenga una red de seguridad social robusta que lo proteja. Es una espada de doble filo. Entonces, si tratamos de resumir todo esto, ¿cuál es el panorama final? Pasamos de un laberinto de leyes a un marco más simple, más moderno, pero que intenta un equilibrio muy delicado. En resumen, es una de las mayores expansiones de la red de seguridad social en la historia reciente de la India. Formaliza el empleo, universaliza derechos básicos y ofrece beneficios tangibles, pero, al mismo tiempo, traslada una carga financiera a las empresas y plantea preguntas serias sobre cómo se adaptarán y qué impacto tendrá en la creación de empleo. Para cerrar, me gustaría dejar una idea para reflexionar. Uno de los detalles menos discutidos de estas reformas, pero que está ahí, es el cambio de filosofía en la inspección laboral. El sistema del inspector tradicional,
visto como una figura punitiva, se transforma en un inspector facilitador. Un cambio de nombre que implica un cambio de rol. La idea es pasar de un enfoque de castigo a uno de orientación,